Entonces, Rodó publica este libro, que es Ariel, en el que él piensa, en fines del siglo XIX, en Europa viene habiendo desde hace un tiempo ya un enfrentamiento histórico entre Francia y Gran Bretaña, Inglaterra, ¿no? Eh, a partir sobre todo de las guerras napoleónicas. Es decir, ya en Europa había una oposición entre una cultura que podríamos decir anglosajona y una cultura que podríamos decir latina, ¿no? La que forma parte de Francia. Eh, Fines del siglo XIX, Estados Unidos invade Cuba. Como les decía, ese acontecimiento de la invasión se puede pensar casi como el punto de partida del libro de Rodó, porque es un libro que se dirige a la juventud como al futuro de lo que deberíamos ser, ¿no? Rodó escribe este libro y lo escribe inspirándose en los personajes de, de La Tempestad, ¿no? El libro se llama Ariel. Y el libro comienza con un profesor que está reunido con sus estudiantes y les da como una especie de discurso, de despedida casi, en el que va a exponer sus ideas sobre cómo tiene que ser, cómo tienen que vivir, cómo tienen que construir su vida y transformar el mundo en el que están viviendo, ¿no? Las influencias de Rodó son enormes, son muchísimas, muy complejas. Tiene influencias desde cosas de, por supuesto, la cultura latina, que ahora le voy a explicar un poco más, pero tiene influencias filosóficas que van desde, qué sé yo, ciertas influencias artísticas, estéticas, hasta la filosofía de Nietzsche, cosas muy, muy variadas. Eh, Tiene una concepción en la que el futuro de estos jóvenes está en manos de como de lo mejor, ¿no? Los jóvenes a los que está dirigido el libro serían como lo mejor de Latinoamérica, ¿no? Y son jóvenes porque se supone que eso es Latinoamérica, ¿no? Es la tierra joven, ¿no? De alguna manera, continuando con una vieja idea, que capaz que viene de Hegel, y que pasa por eso, biólogos como Buffon, que pensaban que América era un continente más joven, ¿no? Es interesante porque en esas construcciones que Europa hizo, por ejemplo, Buffon, que fue un biólogo muy importante francés, muy importante, como del periodo de la Ilustración, eh, él decía que la propia naturaleza en América era más joven, ¿no? Era como más inmadura, la naturaleza, ¿no? Y él daba ejemplos de animales que los europeos habían llevado a principios de la conquista y que 2 o 3 siglos después esos animales se habían vuelto más pequeños, considerando que además lo pequeño era más inmaduro, ¿no? Entonces, no solo que se construye esta idea de que tenemos menos historia, que somos más jóvenes como humanidad, sino que hasta la propia naturaleza de América se lo entendía como más joven. Rodó, no les digo que está reproduciendo esa idea, pero de alguna manera asociar la juventud con Latinoamérica y con América reproduce un poco este punto de vista que nosotros seguimos reproduciendo todavía hoy. Cuando todavía decimos que nosotros somos, ¿no?, países más jóvenes, ¿no? Porque bueno, somos democracias más jóvenes también, ¿no? No, se escucha mucho eso, ¿no? Permanentemente. Y por supuesto las democracias más viejas, ¿cuáles son? Las europeas y Estados Unidos, ¿no? Y a veces yo digo, ¿dónde está la juventud de la democracia alemana, por ejemplo? ¿Cuándo hubo democracia en Alemania? ¿No? Porque podemos hablar del siglo XX, todo el periodo del nazismo, no podemos decir que eso era la democracia, ¿no? Y en Europa pasó lo mismo, todos los fascismos, de España no decimos que es una democracia joven, y sin embargo, ¿cuándo fue democrática? Cuando sometieron a la república y mataron a toda esa parte de la población que quiso hacer otro mundo más justo, no había democracia. Y nosotros creemos que somos más jóvenes, ¿no? Y tal vez, efectivamente sí, tal vez. El país que tiene una de las democracias entendidas por lo menos liberalmente
más viejas es Estados Unidos, con algunas grandes excepciones, ¿no? Porque es una democracia donde hasta la mitad del siglo XX había una parte de la población que era considerada inferior, ¿no? Entonces no sé qué tipo de... es como una democracia con esclavos. No eran esclavos, pero los tipos no se podían subir arriba de un colectivo junto a un blanco. Entonces, ¿qué tipo de... eso es ser una democracia madura, por ejemplo? Bueno, Rodó tiene algo de esto en este sentido, en que es como en América y en Latinoamérica está el futuro, se está por hacer, ¿no? Se está por hacer. No es tan mala idea, porque efectivamente la teníamos que hacer, y la teníamos que hacer desde nosotros, que es un poco el mensaje de Rodón, ¿no? La tenemos que hacer en tanto latinoamericanos y dejar de estar pensando en el norte, ¿no? Dejar de estar pensando que tenemos que ser como o Gran Bretaña o Estados Unidos. Es decir, Rodó, como dijo Benedetti, lo que dije en la hora recién, en el bloque anterior, Benedetti es lo que dice Benedetti, ¿no? Rodó identificó cuál era el problema de América, ¿no? Que era Estados Unidos y que parece ser que Latinoamérica se quiere construir siguiendo esa historia, la historia de lo que es el gran capitalismo, no lo pone en estos términos, Rodó, lo va a poner en términos como más filosóficos, más morales, ¿no? Más culturales, de el pragmatismo, ¿no? O el materialismo. Entonces, Rodó efectivamente quiere apostar por una construcción latinoamericana. Es una construcción, es juventud porque es una construcción, porque nos tenemos que hacer. Lo que pasa es que también hay que decirlo, ¿no? Bueno, pero no es que no teníamos historia. ¿Por qué pensar que todavía no hemos alcanzado nuestro futuro? Eso supone partir de una construcción que está dejando afuera una larga historia que nos precede y que es la nuestra también, que es la historia de los pueblos que ya habitaban América antes de la conquista. Cuando Rodó dice, nosotros somos Ariel y Estados Unidos es Caliban, en el enfrentamiento, que uno lo puede ver en la guerra de Cuba, en la invasión a Cuba, él dice esto porque Caliban es el personaje que está como pegado al piso, ¿no? Es el esclavo rastrero, ¿no? Es el esclavo que hace el esfuerzo físico, que pone el cuerpo para mover la materia. Eso que sería la industria, ¿no? Eso es la industria, es el espíritu pragmatista y materialista que encarnaría la cultura anglosajona, ¿no? Digamos, Rodó está diciendo Estados Unidos como la herencia británica o Inglaterra en América, Estados Unidos es una cultura vinculada a la materia, vinculado al trabajo del cuerpo, encarnado en la industria. Y es toda una cultura que se construye alrededor de eso. Algo que si quieren puede ser que tuviera algo de razón, ¿no? Pasa que eso vale para todos los pueblos ahora. Que sería que construir una cultura alrededor de la producción industrial, claramente, y también del consumo, ¿no? Frente a ese mundo vinculado al consumo, a la producción, etc., Ariel le va a oponer, otra vez, Rodó le va a oponer a Ariel. Porque Ariel, ¿qué es? Es el espíritu del aire, Ariel. El espíritu del aire, ¿no? Es invisible. Es el espíritu como de lo etéreo. Entonces, Rodó dice, nosotros somos Ariel. Y Ariel representa, si Calibán representa al cuerpo, Ariel representa el espíritu. Si Calibán representa la materia, el esfuerzo físico, el consumo, el suelo, Ariel representa lo celeste, Ariel representa el espíritu, Ariel representa el intelecto, Ariel representa lo que siempre estuvo encarnado en la tradición latina. Entonces ahí de vuelta. Y entonces nosotros somos los herederos de la tradición europea latina. Si Estados Unidos es heredero de la tradición anglosajona, inglesa, nosotros venimos de la tradición latina, porque venimos de España. Y España forma parte de la cultura latina, ¿no? La cultura latina, España, Francia, y por supuesto la cultura latina, que viene de qué? De los periodos clásicos, de Roma y de Grecia. Latina es de Roma, claramente, pero Roma encarna el espíritu griego clásico, que tiene que ver con qué? Con la filosofía, con el arte, con la belleza, con la moral desinteresada y con toda una serie de valores e ideales que Rodó identifica con lo que sería una cultura latina.
y que entonces nosotros somos latinos porque venimos de esa tradición y por lo tanto no tenemos que seguir el modelo norteamericano. Ahí viene de vuelta lo que dijo Benedetti. Encuentra cuál es nuestro antagonista, aunque por razones erradas, porque las razones que invoca Rodó es esto, es que nosotros seríamos latinoamericanos porque descendemos de una cultura latina europea, que somos próximos a los españoles, franceses y latinos. Y vuelvo a lo que dije antes, ¿no? ¿Cómo? ¿Y a dónde queda todo lo otro? ¿A dónde queda la cultura indígena? ¿A dónde quedan los africanos? ¿A dónde queda todo eso que formaba parte de nuestra identidad? Entonces acá Rodó lo que hace es empezar a construir una identidad muy fuerte que, intentando reivindicar una posición de autonomía y de soberanía latinoamericana, la hace dependiente de esa tradición europea. Y al mismo tiempo la desliga, la corta, la saca como de cuajo de algo que es fundamental de nuestra identidad, que es que nosotros también somos indios, somos negros, somos y todo lo que hay de las mezclas enhorabuena ocurridas entre todas esas identidades. Y Rodón no dice nada de todo eso. Es una larguísima tradición esta. Eh, ¿A qué me refiero? A una construcción de nuestra identidad, una representación de nuestra identidad a la que le cuesta sacarse de encima cierto sesgo eurocéntrico, ¿no? Que es lo que decía antes. Que por supuesto, uno no se puede sacar de encima nunca su época. Uno no se puede sacar de encima nunca su tradición, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es nosotros ahora. Eso poder leerlo críticamente. Y seguramente nuestras posiciones tendrán sus nuevas dependencias, no lo sé, lo dirán otros, pero en principio lo que no tenemos que hacer es reproducir o naturalizar ciertas identificaciones que no nos convienen, que no nos potencian. No nos potencian porque si yo me quiero pensar como heredero de lo latino, tengo que olvidarme de lo indígena. Y para nuestra concepción, y cuando digo nuestra es la nuestra, la mía y la de ustedes, no mucho más, y la de ustedes porque yo se los digo, porque yo quiero que piensen así, para nuestra concepción las identidades y las culturas siempre se enriquecen con las contaminaciones, ¿no? Con las mezclas, con las hibridaciones, con lo impuro. Lo mejor es ser impuros, ¿no? Lo mejor es estar como contaminados con el otro y nunca ser puros, nunca ser asépticos, ¿no? Porque eso es un poco lo que el eurocentrismo ha intentado hacer y la cultura moderna ha intentado hacer, ¿no? Separar. Ya lo he explicado varias veces, ¿no? Eh, Profesor, ¿hay texto de los pueblos originarios sobre la conquista? Adrián, sí, hay. Eh, al- Tal vez el texto que yo les puedo recomendar para leer es un texto que está como compilado por Miguel León Portilla, este pensador y estudioso mexicano que creo que ya le cité, que es el que escribió el libro La filosofía nahuatl, que me parece del que ya hablamos alguna vez, no me acuerdo, creo que sí. Eh, Él tiene un librito que se llama La visión de los vencidos, creo que es así, después lo busco y se los muestro, en el que recoge textos indígenas mexicanos que registran los testimonios de cómo se vieron llegar a los españoles, ¿no? Pero claro, textos de pueblos originarios, bueno, es difícil porque no tenían la escritura como la tenemos ahora, ¿no? No es que se ponían a sentar a escribir como lo hacemos ahora, ¿no? O como lo hacían los europeos en ese momento. Entonces, el registro se ha dado de otra manera, ¿no? Pero en México sí hubo como una especie de traducción, ¿no? De testimonios que algunos españoles recogieron y escribieron lo que le contaron los indios, ¿no? Eh, es interesante esa cosa de poder ver desde el otro lado, ¿no? Poder ponerse en el otro lugar, ¿no? Que es
esto que había dicho al principio, ¿no? Que es que los discursos siempre están dichos desde un lugar y nosotros siempre estamos para entender nuestra historia ubicándonos en el lugar del europeo. Es gracioso, ¿no? Pues como un negrito, un indígena, uno cualquiera de nosotros que quiere ponerse en el lugar de un hombre blanco, ¿no? Cuando no nos formamos parte de ese lugar nosotros, ¿no? Es importante poder invertir, ¿no? La visión de los vencidos, sí, sí, sí. Les voy a hacer una digresión que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver con esto, con la importancia de asumir otro punto de vista, el otro punto de vista. Y el otro punto de vista que es asumir otro locus de enunciación. Les voy a dar dos ejemplos del cine. Uno es una película de 1924, de un director ruso, de los padres del cine, de los grandes teóricos del cine, fundador del cine, ni siquiera del cine ruso, del cine, que se llama Lev Kuleshov. Este Lev Kuleshov, que es un tipo fue muy importante para la teoría del cine, tiene una película de 1924, pero miren qué genial, que se llama Las extraordinarias aventuras del señor Occidente en el país de los bolcheviques. Ese es el título en castellano. Y que es la historia de un norteamericano que va a la Unión Soviética después de la revolución y el tipo en Estados Unidos está leyendo un libro de cómo viven los bolcheviques y los pintan como todos monstruos y salvajes. Y entonces cuando va, tiene la mala fortuna de caer con tres, de perderse y lo reciben, lo atrapan. Una banda como de malandrines, así de gente que está robando. Y cuando se dan cuenta que este tipo tiene toda esa fantasía sobre lo que es el país de los bolcheviques, se lo hacen vivir y le muestran como que efectivamente son todos monstruos y que son todos salvajes, que lo quieren matar, para aprovecharse el tipo, ¿no? Hasta que después finalmente se la policía lo descubre y lo agarran a este norteamericano y lo sacan a pasear por Moscú y le muestran el museo, las cataratas, las cosas fantásticas que tienen, como para decir, miren, es que no era así. Esa es una película, es del año 24, hay que verla, ¿no? Pero en YouTube se consigue. Eh, Otra película muy interesante para esta misma idea de cambiar el punto de vista es una película turco-alemana que se llama Almania. Almania. No me acuerdo del director. Que es una familia de turcos que después vieron que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una inmigración gigantesca de turcos a Alemania, que es lo que ha hecho que en Alemania esté la comunidad de turcos más grande fuera de Turquía, que son un poco los tipos que laburaron para construir Alemania después de la guerra, los turcos. Eh, y entonces es una familia que el padre se tiene que ir a Alemania y deja a la familia en Turquía. Y le va mandando cartas. Y entonces las cartas que le llegan cuentan cómo es la vida en Alemania y los nenes, cuando la madre les cuenta, se asustan por las cosas que cuentan, porque parece que hay cosas rarísimas en Alemania. Los turcos ven como cosas rarísimas, locas, ¿no? Por ejemplo, que la gente saca perros con correa a pasear, cuando los perros son salvajes en Turquía y los dejan sueltos, no sé, en el imaginario de la peli, ¿no? Y entonces, o que por ejemplo adoran a un ser que está clavado en unas maderas llenas de sangre y clavos. Y entonces el nene agarra un crucifijo, uno de los nenes, y asusta al hermanito con que ese es el Dios, que es Cristo, ¿no? Que para Occidente es el símbolo de los santos y para esto les parece una imagen terrorífica. Está muy buena para invertir esa mirada, ¿no? Eh, Hay algo parecido a esto, que creo que también alguna vez le cité, es las cruzadas vistas por los árabes, ¿no? De Malouf, el escritor que lo que hace es recopilar los testimonios de los cronistas musulmanes que escribieron, escribieron lo que fueron las cruzadas, ¿no? Y claro, los musulmanes nos decían, ahí vienen los cristianos a tener su tierra santa, ahí vienen unos salvajes terribles, que en algunos casos comieron carne humana para sobrevivir. Y es importante poder ubicarse en otro discurso. Y eso se hace leyendo a otros. Nosotros como así como intelectuales, profesores, lo que fuera, es leyendo a otros. Es construir la historia no solo leyendo este, a esos discursos que están dichos desde el lugar dominante. Porque los hay, ¿no? Los hay. No sé si las cruzadas vistas por los árabes, la visión de los vencidos, Almania o las extraordinarias aventuras del señor Occidente en la tierra de los bolcheviques. Bueno,
Nos fuimos a raíz de tema, pero no importa. Creo que sirve. Es muy buena esa película de Ezequiel. Bueno, fantástico. Entonces, Ariel dice, somos latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Otra vez, Rodó dice, somos latinoamericanos. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Bueno, ahí está olvidándose de una parte de nuestra historia. Ahí está dejando afuera una vez más a una parte de nuestra historia, a una parte de lo que somos, ¿sí? Que es esa mezcla, porque ni siquiera es que somos exactamente indios, porque no existen las culturas puras, porque eso es lo que hay que entender. Que ese es un problema que ha estado en Latinoamérica importante, de manera importante, o de manera así como muy intensa en un momento, sobre todo en lo que fue el movimiento del indigenismo, ¿no? En algún momento se tomó a las culturas indígenas como símbolo de todo lo puro que teníamos que tener para desvincularnos de Europa. Y en realidad no se trata de defender la cultura indígena por la cultura indígena, porque las culturas indígenas son culturas, y las culturas son históricas, y se cambian, y se contaminan, y se modifican, y no hay purezas. No hay purezas. Y es un error pensar en las purezas, ¿no? Es un error defender la identidad por la identidad misma. Porque las identidades no son burbujas estáticas. Porque las identidades nunca son puras. Porque las identidades hay que contaminarlas y modificarlas. Y nosotros a veces corremos el peligro de caer en posiciones racistas, ¿no? Inversamente racistas, de entonces defender a la identidad por la identidad misma, ¿no? Digo, voy a decir algo, para mí no es polémico, pero que podría generar cierta polémica, que es muchos de los conflictos que han existido en Venezuela o en Bolivia actualmente con pueblos indígenas fueron presentados como que esos estados estaban alterando o violando ciertas características de culturas indígenas, ¿no? Entonces parece ser que no se los puede tocar a esas comunidades. ¿Y eso qué supone? Y eso supone que uno puede existir como fuera del tiempo, uno puede existir fuera de su tiempo, fuera de los problemas políticos, ¿no? Entonces, eh, lo que no tenemos que hacer es pensar que las identidades son cosas puras, ¿no? Es más, yo defendería la posición de que las identidades cuando están contaminadas son más fuertes, son más intensas, son más poderosas, son más interesantes. Siempre es más interesante ser imperfecto que perfecto, ¿no? Siempre es más interesante tener una mancha, ¿no? Porque, y esto es lo que vamos a ver, ¿eh? Esto es Calibán, nosotros vamos a ver, eso es el caníbal. El caníbal, por definición, no es puro, porque es una mezcla de uno y de otro, ¿no? Eso es lo que vamos a ver como la identidad latinoamericana propiamente, ¿no? De una identidad que es caníbal, que es una identidad que no se define por una esencia. Y el pensamiento eurocéntrico quiere que seamos esencias. El pensamiento eurocéntrico quiere que las identidades en una línea aristotélica sean como sustancias, que están contenidas en sí mismas y que se explican como la sustancia en sí y por sí, sin necesidad de otro ser para ser, ¿no? Es la definición de sustancia clásica de Aristóteles, de Descartes, de la escolástica. La sustancia es ese ser que no necesita de otro ser para ser. Entonces, por un lado tengo la identidad europea o la identidad blanco y por otro lado, sin relación, tengo la identidad indígena. Y por un lado tengo la identidad negra y entonces las identidades son sustancias, son puras, que se explican sin relación con otro ser. ¿Eso qué es sin relación? Se explican como si estuvieran encerradas en sí mismas. Se explican como si fueran identidades asépticas, ¿no? Es decir, sin mancha, sin contaminación. Eso es peligrosísimo. Eso es la base del racismo y es la base también de una concepción, creo yo, errada de la defensa de las identidades. El problema está con el concepto de identidad y la identidad siempre nos va a llevar por esos caminos. Por lo menos si las entendemos metafísicamente. Si las entendemos de ese fondo como aristotélico, ¿no? Sustancial, esencial. Que no hay que contaminarlas, ni mezclarlas, ni moverlas, ni cambiarlas. Son como, ¿no? Intocables. Eso es peligrosísimo.
peligrosísimo en múltiples sentidos. Por ejemplo, en sentidos políticos. Por ejemplo, en los casos que le cito de algunos casos de Venezuela o de Bolivia, ¿no? En donde parece ser que un proyecto político no puede avanzar porque, bueno, ahí hay una cultura que no está, digamos, no pertenece a ese proyecto y vos no la puedes tocar, por ejemplo, ¿no? Que ni siquiera tiene que ver con razones exactamente culturales, los conflictos que han habido, creo yo, no sé, bueno, habría que meterse en cada caso. Digo, hay otros intereses que no son exactamente la defensa de culturas, ¿no? Eh, bueno, Rodo cae en eso, ¿no? Porque cae, así piensa su época, ¿no? Va a faltar mucho para poder pensar a la identidad sin ese sustrato aristotélico, cartesiano, sustancialista, que piensa la identidad siempre como algo puro. Es por un lado Ariel y por otro lado Calibán, ¿no? Son dos identidades separadas, como dos sustancias distintas. Entonces, si sos latino, no tenés industria, no tenés que tener cuerpo, ¿no? Y si sos anglosajón, parece que no tenés cultura intelectual ni espiritual. Principio de exclusión es eso, ¿no? Que es uno de los principios de la, de la sustancia, o por lo menos como Descartes define lo que es el conocimiento claro y distinto, ¿no? Conozco todo lo que de un ser y que excluye a otro ser, ¿no? Eso es la sustancia. En esa oposición, es una oposición como sustancial, ¿no? Ni siquiera es dialéctica, como que vamos a ver con Hegel. No vamos a ver, les voy a decir algo de Hegel. Bien, entonces, Rodó propone esto, nosotros vamos a tratar de criticar, ¿no? Criticar esta idea que más allá de que nuestro nombre es latinoamericanos y lo hemos resignificado, bueno, tratemos de entender profundamente dónde viene ese concepto, para meterle al nombre Latinoamérica lo que le faltaba en su época, porque le faltaban cosas. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es hacer una inversión de esas identificaciones y hacer lo que hace Fernández Retamar al decir que nuestra identidad es la de Calibán. Y como veremos, la identidad de Calibán no es una identidad sustancialista, no es una identidad encerrada en sí y por sí misma. Por definición, la identidad de Calibán es la mezcla, porque es el caníbal, el que para ser necesita devorar a lo extranjero. Muy bien.